nosotros damos la bienvenida al doctor Sebastián López, profesor de la Universidad de La SUAY, experto en Derecho Constitucional. Doctor López, hay una sensación que va creciendo en todos los niveles sociales, económicos, políticos de Ecuador, la necesidad de dialogar. El mensaje está dado, son 11 días de paro que han generado problemas no solamente para el gobierno, para todos los segmentos de la población. Queda claro que el gobierno descuidó en su primer año de gobierno el área social, privilegiando la macroeconomía. Con esto no cumplió con expectativas, empleo, educación, recuperación de la economía, que llegue de forma sensible a una población seriamente afectada tras la pandemia. La CONAIE, con múltiples organizaciones de la sociedad civil, piden un golpe de timón en su enfoque en la definición de políticas públicas. Centenares de organizaciones del país, varias importantes organizaciones internacionales proclaman la necesidad de que se inicie el diálogo. El tema es cómo tomar esta ruta, cuál sería la punta del ovillo. Buenos días, Gustavo. No sé si se me escucha claro. Sí, perfectamente. Adelante. Muy buenos días con todos acá de la radio, con quienes nos escuchan, y gracias por esta gentil invitación. Sí, yo creo que lo que estamos viendo, esta deriva frentista, obedece a un sacudón, digamos, al manejo de la gestión pública, al manejo de la cuestión política por parte del Ejecutivo. Honestamente, Gustavo, no me parece desproporcional. Hay quienes me dirán, no, pero es que esto es truncar nuevamente y poner condiciones para el diálogo, pero no me parece desproporcional que para entrar en un verdadero diálogo honesto, franco o abierto, el movimiento indígena cuando menos haya solicitado, por ejemplo, que se desmilitarice la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se desmilitarice el Parque del Arbolito, y ciertamente ahí entrar en un proceso de diálogo. Estas peticiones, digamos, no deben ser vistas como condiciones o exigencias, pero sí que sientan las bases para un diálogo abierto. La democracia, Gustavo, como decía en algún momento, es un trabajo extenuante, requiere de compromisos, acuerdos. Las victorias en política siempre suelen ser parciales y los reveses son constantes. Lo que nosotros debemos hacer es renovar nuestros compromisos democráticos con la institucionalidad, abrir el diálogo y el presidente mostrar esta apertura, digamos. Si es la ciudadanía, si es el movimiento indígena, si es el movimiento campesino quien ha solicitado este diálogo, el presidente no debería verlo como una imposición, debería dar un giro en la gestión pública, en el manejo político y abrirse al diálogo. Yo veo con preocupación sincera, Gustavo, cómo es que algunos, inclusive constitucionalistas o algunos sectores políticos, digamos, llaman a forzar el estado de excepción, llaman a radicalizar el ejercicio de la fuerza pública. No puede ser posible que el diálogo esté marcado por un monólogo, un solipsismo. Es decir, diálogo con unos, sí, con otros no. Diálogo siempre que, me parece ser que el pueblo demanda un diálogo y el Ejecutivo debería tener una mayor escucha y una mayor sensibilidad y empatía como para destrabar esta crisis política y entrar en un verdadero proceso de diálogo. De lo Doctor contrario, López, ¿cuáles son las salidas? Doctor López, quizás en el contexto que usted comenta es importante un análisis también sobre esos altísimos niveles de desconfianza en las instituciones, en la institucionalidad de este país que existe actualmente, no solamente en el sector indígena, que es entendible que tenga esa desconfianza, sino en todos y todas las ecuatorianas, y una muestra de eso quizás es ese 17% de aceptación que tiene en este momento el presidente de la República, un 12% el vicepresidente de la República, ni qué hablar de la Asamblea Nacional que no llega al 4%. Quizás en este contexto, además de desconfianza, de incertidumbre, es necesario dar pasos que den una muestra exclusivamente de que se quiere avanzar en un proceso que sea más sensato, más transparente. Estoy absolutamente de acuerdo, Rosana, pero es que el Ejecutivo no lo entiende así. El Ejecutivo entiende como que si da un margen de apertura o si recoge estas peticiones, en este país se ha tendido a pensar que como ceder es perder. Y por lo tanto el Ejecutivo piensa que cada vez que cede algo en favor del diálogo, ha perdido.
Me parece que se debe reorientar el ejercicio de la gestión política, de la gestión pública, el manejo de la cosa pública. Los asesores del presidente deberían tener mucho mayor empatía y sensibilidad para darse cuenta que lo que se demanda de manera urgente es un diálogo, pero un diálogo transparente, un diálogo real, un diálogo franco entre las partes. Y eso es lo que el movimiento indígena viene haciendo. No me parece, repito, Rosana, desproporcional haberle pedido al presidente, cuando menos, que desmilitarice la Casa de la Cultura para entrar en un proceso de diálogo. Pero es que estas son las condiciones básicas de un diálogo sano. Y claro, naturalmente esto ha impactado en la crisis institucional y democrática de nuestro país. El legislativo, con un escaso nivel de discusión y deliberación democrática, un ejecutivo con unos oídos sordos a las demandas ciudadanas, y claro, esto ha exacerbado las manifestaciones. Y hay que decirlo claramente, si en algo estamos de acuerdo, digamos, los ecuatorianos, serían en dos cosas claras y básicas que deben ser puestas en valor. La primera, necesitamos un diálogo urgente. La segunda, el Ejecutivo tiene que terminar su periodo. Acá no se pide que el Ejecutivo salga. El presidente de la República tiene que terminar su mandato, porque nuevamente volver a esta crisis institucional, a esta crisis democrática, en donde de tumbo en tumbo destituimos a presidentes, eso no es saludable. El Ejecutivo tiene que terminar su periodo, tiene que terminar su mandato, y eso hace parte del respeto a la institucionalidad democrática. Fíjese usted, ayer leía una obra, decía, ¿cómo es que en los Estados Unidos es una democracia tan consolidada? Claro, rescatando los hechos actuales que hemos visto, pero ¿cómo es que se ha sostenido? Bueno, porque se respetan las instituciones, pues, porque se respeta la Constitución, pero sobre todo hay reglas que no están escritas en la Constitución, pero que son el pilar y el sostén de un acuerdo social. Mientras nosotros no tengamos esas reglas de común acuerdo, que aun cuando no estén escritas, son esenciales que las respetemos, que las aseguremos, no tendremos una democracia sólida y estaremos condenados a repetir de tumbo en tumbo lo que está pasando. Crisis institucionales, crisis democráticas y naturalmente todo este desgaste y esta deriva frentista que con desesperación vemos todo el tiempo lo que sucede. ¿Cuáles son las salidas? ¿Qué nos queda? ¿O la muerte cruzada? ¿O un juicio político? Yo creo que todo eso, siendo constitucional, y aquí veo con preocupación como algunos constitucionalistas, la muerte cruzada, el juicio político, no. Lo que necesitamos es seguir, buscando el diálogo. Ese es el único camino y ese es el real camino. Una muerte cruzada es una institución indeseable en el constitucionalismo ecuatoriano. Y yo aspiraría a que en algún momento esta institución salga de la Constitución ecuatoriana, porque la muerte cruzada en una débil institucionalidad, en una débil democracia, lo que hace es acentuar la crisis institucional, desincentivar el diálogo, y creo que esto no procura nada bueno, más allá de que la muerte cruzada, además, haya sido utilizado como un chantaje político de tiempo en tiempo frente a las crisis institucionales. Ni el juicio político, ni la muerte cruzada, siendo instituciones constitucionales, así como el propio estado de excepción, siendo constitucionales, no deben ser abusadas, y creo que más bien deberíamos optar por el otro camino, que es el diálogo. Es la única vía. La democracia ecuatoriana, doctor López, es orgánicamente muy débil. Con usted y con varios analistas, muchos de ellos constitucionalistas, hemos venido conversando. Antes de que se hable siquiera de este paro nacional sobre la debilidad institucional del país, la crisis de gobernabilidad, la crisis de gobernanza, hay una cuerda muy débil que puede romperse. Hay también apetitos y cálculos políticos que estarían muy satisfechos con una caída del gobierno de Guillermo Lasso, que significaría también un nuevo colapso de la democracia ecuatoriana. La alternativa, sin duda, es un diálogo patriótico racional. Claro, fíjese usted lo terrible que sería, Gustavo, por ponerle un calificativo, que tengamos que hablar de una nueva constitución o de una nueva asamblea constituyente. Y ahí sí hay que preguntar si quién se beneficia con una nueva asamblea constituyente. Yo creo que eso no es sano para la democracia y para la institucionalidad ecuatoriana. Repito, el país no se arregla con una nueva constitución. Acá se piensa, a partir de una falacia normativista, que los problemas, las crisis institucionales se arreglan con nuevas normas constitucionales. Mientras nosotros tengamos una constitución y esa constitución no se respete, pero sobre todo no la apuntalemos con normas que no necesariamente están escritas, pero que provienen de acuerdos sociales, institucionales que se las respetan, que se aseguran, estaremos condenados a repetir esta historia del pasado de tiempo en tiempo. Una asamblea constituyente es indeseable
porque es nuevamente marcar las reglas de juego y habrá que preguntarle a quién le interesan unas nuevas reglas de juego. Sí que es necesaria una reforma constitucional en la parte orgánica del diseño institucional, un ejecutivo poderoso con unas amplias facultades, extendiendo sus poderes hacia toda la institucionalidad. Dan cuenta de lo que hoy estamos viviendo. Fíjese, el ejecutivo sordo, cerrado, digamos, en su burbuja, sin atender a una demanda social, lo que hace es que la Constitución salte por los aires y tengamos lo que hoy tenemos. ¿Cómo recuperar esa sensibilidad para con los derechos? ¿Cómo recuperar esa empatía ciudadana? Es abriéndose al diálogo. Un poco de sensibilidad al gobierno le queda bien y por lo tanto atender las peticiones ciudadanas son esenciales para entrar en una dinámica diferente del ejercicio de la cosa pública y de la democracia. Acá no se puede entender que gobernabilidad es mayorías en el Parlamento, gobernabilidad es mantener todas las funciones e instituciones del Estado. La gobernabilidad, como he dicho, es un trabajo extenuante que demanda compromisos y acuerdos y en donde las victorias siempre son parciales. Es necesario comprender ese ejercicio de la democracia, porque de lo contrario, nada más que ahondaremos esta crisis frentista que nos tiene altamente preocupados a las ecuatorianas y ecuatorianos. Ahora, doctor López, si bien usted ya se ha manifestado en el sentido de que es necesario avanzar en el diálogo como el único camino, y creo que la gran mayoría de ecuatorianos coincidimos, sin embargo, sería interesante tener otras lecturas ya desde su mirada respecto de lo que se intentaba debatir y las propuestas, por ejemplo, de Juan Cristóbal Lloret de aplicar el artículo 130 de la Constitución. Él advertía que el propio presidente de la República, en su declaratoria, en su decreto de estado de excepción, justificaba diciendo que hay una grave conmoción en el país y que esta podría ser la causa, como decía él mismo, advertida por el propio presidente de la República, que pueda permitirle, en este caso a la Asamblea Nacional, avanzar en este proceso de destitución. La otra propuesta, a la que usted también ya hizo mención, es la de la muerte cruzada. En este caso, en el primero, si se daría una destitución, quedaría el vicepresidente, luego, en caso de no ser así, el titular de la Asamblea Nacional, y en el caso de una muerte cruzada, ¿cuáles son las posibilidades? Bien, Rosana, solo una breve introducción. Es preocupante ver cómo es que dicen que siendo constitucional hay que emplearlo. Hay quienes han dicho y no han tenido empacho en decir que los estados de excepción, siendo constitucional, el presidente puede dictarlos tantos y cuantos quiera. Es que esto es preocupante, este abuso de la institucionalidad es lo que preocupa. Por otro lado, también con preocupación vemos cómo es que se ha calificado incluso de jugada maestra esto de que el presidente envía un decreto ejecutivo con un estado de excepción, lo retira para enviar otro decreto ejecutivo. Es que el control de la Corte Constitucional el día de ayer ya se ha pronunciado. Fíjese usted, de manera que evadir el control político de nada le ha servido como una jugada maestra para evadir los controles constitucionales, ¿no? Yo inclusive me atrevería a decir que esto ya termina casi siendo un fraude a la Constitución, porque es que a través de instituciones constitucionales terminamos boicoteándole a la propia Constitución. Claro, aplaudimos y decimos es una gran jugada, porque es que aquí evadimos el control político. Ciertamente que hay que mirar los ojos a la Asamblea, como usted lo ha anotado, Rosana. Y es que la Asamblea no podemos esperar esa calidad y esa discusión que tenemos en el órgano parlamentario y en el órgano democrático. Pensar en una muerte cruzada como la salida, es que aquí hay que decirlo, es que hay personas que están atrás de esto, están queriendo beneficiarse de esta muerte cruzada. Y eso es indeseable. ¿Es una figura constitucional? Claro que sí, pero no es la salida a la institucionalidad. Si no respetamos el diálogo y la discusión, no avanzaremos hacia ningún lado. ¿Cuáles serían las consecuencias de una muerte cruzada? Que el presidente se vaya a su casa, que el Parlamento se vaya a su casa y tendremos nuevas elecciones. Pregunto yo, Rosana, ¿con eso se ha arreglado la crisis institucional? Para nada. Lo que hemos vuelto es a foja cero para tener que nuevamente repensar la institucionalidad. Como usted decía, solamente tendríamos que imaginar ese largo paréntesis en términos de estabilidad, de la tranquilidad que buscamos los ecuatorianos para justamente atender a nuestras urgencias más grandes aún en los sectores desposeídos del país, los sectores medios, los sectores productivos. Realmente se generaría un caos en el país con esa herramienta, entre comillas, democrática.
Claro, siendo constitucional no es deseable. Yo diría que en algún momento inclusive tenemos que repensarnos esto de la muerte cruzada, que como he dicho, ha sido un fantasma que de tiempo en tiempo asoma ahí y sirve para el chantaje político. Lo otro, terminando lo que Rosana solicitaba, claro, es que lo otro es un enjuiciamiento político, pero el enjuiciamiento político... En esto quisiera pedirle justamente el desarrollo, insistir en eso del artículo 130 al que se refiere Rosana, que para nosotros, legos en la materia, lo vemos, lo pondré en plano personal, lo veo como un círculo vicioso sobre el estado de conmoción, que tiene que ser enfrentado por el Ejecutivo con un estado de excepción aquí en el Ecuador, y esto genera la posibilidad de un juicio político que están grupos de asambleístas esperando para, como aves de rapiña, emprender nuevamente y afectar a la democracia ecuatoriana. Explíquenos, por favor, los alcances del artículo 130, las interpretaciones que tienen, los eufemismos que se generan a través del mismo o las leguleyadas. Perfecto. Primero tener claro lo siguiente, Gustavo. Una cosa es el enjuiciamiento político como institución constitucional y otra cosa es la así denominada muerte cruzada, que en realidad en la Constitución se llama control de la acción de gobierno. Es decir, son cosas diferentes. El enjuiciamiento político a la presidenta o presidente de la República obedece a causales taxativamente establecidas en el texto constitucional. Son delitos en contra de la seguridad del Estado, delitos de concusión, enriquecimiento ilícito, peculado, etcétera, así como cuestiones relativas al genocidio. Es decir, son causales taxativamente establecidas en el texto constitucional. Forzar un juicio político en esas causales me parece ser que es inapropiado, o sea, no es constitucionalmente procedente. El otro escenario es muerte cruzada, la posibilidad de que el presidente destituya a la Asamblea, pero se llama muerte cruzada porque la Asamblea tiene la posibilidad de destituir al presidente de la República. Las causales nuevamente son taxativas y están establecidas tanto para el presidente cuanto para la Asamblea. El presidente podrá dar muerte cruzada a la Asamblea cuando la Asamblea se hubiese arrogado funciones que constitucionalmente no le competan previo dictamen de la Corte Constitucional, en caso de grave crisis política o conmoción interna, o por haberse obstruido el Plan Nacional del Desarrollo. De estas tres causales que dispone el presidente, dos de ellas se repiten en facultad y en manos de la Asamblea. La Asamblea puede destituir al presidente cuando, a su juicio, el presidente se hubiese arrogado funciones que no le competen previo dictamen de la Corte Constitucional y cuando exista una grave crisis política o conmoción interna. ¿Qué es lo que se busca acá? En principio parecería ser que la Asamblea, digo en principio porque es que hoy les hemos escuchado al presidente de la Asamblea más bien insistir en el diálogo y la discusión pública, pero parecería ser que un sector de la Asamblea lo que ha forzado es la muerte cruzada. ¿Cuál sería la causal que se utilizaría? La grave crisis política o conmoción interna. Si la Asamblea diese la muerte cruzada al Ejecutivo, el Ejecutivo tiene la facultad continua para disolver a la Asamblea Nacional. Y esto, repito, es indeseable, porque lo único que conseguiríamos es una sucesión en el mandato presidencial y una convocatoria a nuevas elecciones. Y esto no soluciona el problema. Por eso es que la muerte cruzada, siendo constitucional, es indeseable. Lo que el Ejecutivo debe buscar es canales de verdadero diálogo con la sociedad, el movimiento indígena, el movimiento campesino, pero también con la Asamblea Nacional. La gobernabilidad no puede ser entendida como mayorías aplastantes. Lo que envió a la Asamblea se aprueba. Lo que no envió tampoco puede ser entendido como bloqueo institucional. Esto es propio de la dinámica de las democracias. Solo que acá no hemos entendido la dinámica de la democracia. Entender que la Asamblea se opone, pensamos que eso es un bloqueo al plan. Entender que el presidente tiene que hacer uso de sus facultades, entendemos que eso es grave crisis política o conmoción interna. Mientras no se configuren las causales, fíjese usted, es imposible que la muerte cruzada pueda operar. ¿Estamos frente a la posibilidad de una muerte cruzada? Yo diría que sí, hay las condiciones, sí, pero eso es indeseable. Porque es que hay que ver quién capitaliza esto y a quién se juega con la aplicación de la muerte cruzada. Y eso no es deseable. Por eso es que esta figura habría que repensarse en el constitucionalismo ecuatoriano y en determinado momento creo que tendríamos que eliminarla de la Constitución, porque solo ha servido para el chantaje. Otra cosa, Gustavo, que es esencial, la muerte cruzada puede ser utilizada por una sola vez dentro de los 3 primeros años del mandato, tanto del Ejecutivo cuanto de la Asamblea Nacional. Esperamos que esto no se dé. Lo que nosotros quisiéramos insistir es en este diálogo abierto,
y el movimiento indígena lo que ha puesto es simplemente a conocimiento del presidente que se den unas condiciones mínimas. Esperamos que el presidente sea sensible, sea empático y que el diálogo realmente pueda llegar. Ahora, ¿cómo ve usted, doctor López, el mapa actual y más allá de su calidad de constitucionalista como ecuatoriano, como ciudadano? ¿Qué nivel de riesgo hay al momento de que se dé al traste con la estabilidad de nuestra débil democracia? Yo creo que al Ejecutivo le falta mayor sensibilidad y empatía para poder sintonizarse con estas demandas ciudadanas. El levantamiento indígena no es un levantamiento, digamos, porque al movimiento indígena le encanta estar en las calles o cosas por el estilo. Naturalmente es porque sienten que existe una presión y una crisis institucional, y esto lo que ha extendido es ya no a solo una revuelta indígena, sino también se ha hecho extensiva a las diferentes capas sociales, y creo que se ha vuelto una demanda colectiva. Por otro lado, creo que los partidos y movimientos políticos también deberían tener una sensibilidad como para no estar pescando a río revuelto, ¿no? Hay ciertas cuestiones que uno ve lamentablemente como ciertos partidos o movimientos están atentos a ir tratando de pescar a río revuelto, que el presidente no termine. Yo creo que hay un mensaje claro. El presidente tiene que terminar su mandato. Yo creo que eso es esencial, pero para que pueda hacerlo tiene que hacer un giro importante. Ahora, ¿cuánto le queda? Digamos, vamos a suponer que el Ejecutivo supera esta crisis. Si el Ejecutivo no da un giro importante en el manejo de la cosa pública, nuevamente tendremos un problema como el que estamos teniendo ahora y lo repetiremos en poco tiempo. De manera que debe haber un giro, digamos, importante en el manejo de la zona. La defensa de las instituciones es vital. Esto suena, digamos, hay quienes dicen, sí, la democracia suena muy infantil, la democracia, pero ¿qué pasa en realidad? Mientras no defendamos la democracia, las instituciones y los derechos, estaremos condenados a repetir escenarios como el que tenemos ahora. Los derechos hay que tomarnos en serio y la democracia hay que tomarnos en serio. La democracia requiere compromisos, requiere acuerdos, y eso esperamos del presidente de la República. El presidente tiene que terminar su mandato, pero tiene que abrirse a un diálogo sensible, empático. No puede decir, yo dialogo, pero no con todos, con ellos no. Dialogo con este, pero con este no. El uso de la fuerza letal, creo que eso solo contribuye a encender más el problema, y creo que ahí los asesores del presidente deberían cumplir un rol trascendental. Una sola cabeza, digamos, no es suficiente ahí, y creo que deberíamos tener la sensibilidad y la empatía para salir de este trabajo, problema político, constitucional, institucional y democrático. ¿Ha tenido la posibilidad, doctor López, de más que analizar, meditar sobre las 10 demandas de la CONAIE, a la cual se han sumado muchas? Pues hay nuevos sectores que se han ido sumando, cada uno con su propia agenda. Pero hablemos de las 10 demandas en términos de posibilidades de realizarlas. Hay algunos analistas políticos que miran desde el punto de vista de la economía fundamentalmente, que lo califican como una pelota cuadrada, que pone más exigencias, más necesidad de servicio y en consecuencia de presupuestos para los sectores sociales, pero por el otro lado están pidiendo menos ingresos, como esa reducción drástica en el precio de los combustibles. Bueno, lo que pasa es que si vemos con seriedad estas demandas, yo diría que son demandas razonables. ¿Cómo llevarlas a la práctica, digamos? Esto es parte del acuerdo. ¿Cómo llevarlas a la práctica? Eso tiene que ser parte del verdadero acuerdo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo los ecuatorianos respecto de cuestiones sensibles, como es el tema de los combustibles, como es el tema de la salud, como es el tema de la seguridad ciudadana? ¿Cómo llevarle eso a la práctica en un Estado que cada vez cuenta con menos recursos? Yo creo que hay que priorizar ciertas áreas, y esto obedece al modelo y a la visión del ejercicio de la cosa pública. Por eso es el enfrentamiento grave que tenemos. Si hemos tenido reducción en la seguridad, si hemos tenido problemas carcelarios, si hemos tenido reducción, digamos, en la salud pública, eso impacta naturalmente en una necesidad social y hace que las demandas se vuelvan cada vez mucho más reforzadas. Si el Ejecutivo no abre la vía para determinar cómo, hasta dónde, como he dicho acá, la democracia requiere de consensos, acuerdos parciales, ¿sí? Sí, acá se ha entendido que ceder es como perder. ¿Sí? En el Ecuador decimos, si tienes que ceder algo es como que has perdido. Pero diálogo y negociación intrínsecamente significan escuchar
y también ceder parcialmente, por lo general, para ambas partes. Y aquí también valdría la pena, Sebastián, otro tema que ha pedido la CONAIE. Ellos dicen, no necesitamos intermediarios, podemos sentarnos a dialogar, pero sí queremos una veeduría ciudadana. Esto también hay que entenderlo, Rosana, y no debe ser visto como una condición impositiva, fíjense, y retratarles como que no quieren un diálogo. Si el movimiento indígena y el movimiento campesino lo que ha pedido es no intervención externa, digamos, lo que está sugiriéndole al gobierno es que ellos pueden tener un diálogo directo, y eso hay que entenderlo en su real dimensión y sentido y ponerlo en valor. ¿Por qué no tener un diálogo directo? Me parece ser que esto también puede ser saludable. No desconozco la intención positiva de todas las instituciones que se han prestado para propiciar este diálogo y este acuerdo. Eso es positivo. Pero si una de las partes no reconoce como el interlocutor legítimo encargado de canalizar este diálogo, eso no va a servir. Por lo tanto, debemos tener una escucha atenta a las peticiones de la otra parte. Acá, digamos, dialogar no es perder. Ceder no es perder. El ejercicio de la cuestión pública demanda eso. Como he dicho, en democracia las victorias son siempre parciales y los reveses son, digamos, el pan de cada día en la democracia. Lo importante es tener este diálogo. Si yo no le miro como interlocutor válido respecto de este acuerdo a una organización, pues no va a ser fructífero el diálogo. Ahí es donde hay que ir buscando los puntos de encuentro, los puntos de encuentro de cada una de las partes. De lo contrario, no tendremos un verdadero diálogo. Y me parece sensato que el movimiento indígena, dada la experiencia histórica que ha tenido, lo que pide es un proceso de acompañamiento y veeduría, ¿sí? Por otro lado, no quiero dejar de mencionar esto que también generalmente se retrata a quien de alguna manera lo que busca es un diálogo. Sí, los actos vandálicos tienen que ser sancionados, eso también es cierto, en su real dimensión, en su real alcance. La fuerza pública, fíjese, la Corte Constitucional lo que ha dicho ayer es, el estado de excepción se mantiene, pero la protesta es legítima. Yo creo que hasta el día de hoy todos estamos de acuerdo en eso. ¿Hasta dónde avanza el uso de la fuerza? Yo creo que toda la institucionalidad estatal tiene que volcarse a sancionar estos actos cuestionables de vandalismo. Esto es indudable. Los órganos jurisdiccionales, Fiscalía General del Estado, etcétera, tienen que sancionar y cuestionar. Pero pensar que todo lo vandalismo es movimiento indígena, o que todo el movimiento indígena es vandalismo, o que todos queremos la caída del presidente, eso no está bien. Lo que queremos es un diálogo y lo que queremos es que el presidente termine su mandato. Para culminar, doctor López, y justamente hablando de estas desviaciones, de estas aberraciones de la legítima protesta, ¿cómo vio usted ayer ese nuevo ataque que se hizo a la Fiscalía? Bueno, esto es absolutamente cuestionable. Esto no se puede tolerar en un Estado de Derecho. Y esto tiene que ser, los responsables tienen que rendir cuentas ante la justicia. No puede ser que la Fiscalía General del Estado sufra un ataque de esta naturaleza, al estilo de lo que ya vimos en octubre del año 2019. Por eso es que hay quienes dicen, ahí está justamente la necesidad del estado de excepción. Bueno, sí, un estado de excepción limitado, un estado de excepción que no se extienda, digamos, hacia el sacrificio de la protesta. Sí, pero es que estas cuestiones tienen que ser sancionadas, claro que sí, tienen que ser investigadas, desde luego que sí. Eso es intolerable. No puede ser que se desmantelen expedientes, que se pierdan expedientes, y eso es inaceptable. Naturalmente, yo creo que ahí también existe un acuerdo tanto del movimiento indígena, de la ciudadanía en general, del Ejecutivo, y creo que ahí no hay nada que decir, ¿no? Esto tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado. Gracias, doctor López, por habernos acompañado. Muy buenos días y gracias por estos espacios que lo que hacen es construir ciudadanía. Gracias nuevamente al doctor Sebastián López, profesor de la Universidad de la SUAY, experto en Derecho Constitucional.